Este es el momento realmente de la unidad. A mí me sorprende que en lugar de buscar la convergencia de ideas para sacar un proyecto de país, para poder reconstruir y reactivar la economía de Manabí y Esmeraldas, yo he escuchado aquí personas que están haciendo su función politiquera de oposición sin dar realmente propuestas viables. Yo he escuchado aquí que hasta se ha desnaturalizado el concepto de embargo. O sea, hasta eso he escuchado aquí. Es decir, imagínese usted, si usted pasa la base imponible, su empleador le va a retener el impuesto a la renta, y es una retención. Los tributos son impuestos, contribuciones y tasas. Si se crea una contribución y se establece que el empleador la retenga, es una retención, no es un embargo. Entonces, tenemos que ser objetivos, debemos tratar de ser objetivos y ahora arribar todos el hombro y buscar seguir el ejemplo de los ciudadanos que se organizaron rápidamente para ir en ayuda de los damnificados. Eso es lo que tenemos que estar haciendo aquí todos nosotros, no estar sacando cifras, achacando, no viendo propuestas propositivas, como la que sí le he escuchado, por ejemplo, a la asambleísta María Cristina Cronfle. Ojalá así fuesen todas las propuestas, las intervenciones, señores de la oposición. Por otra parte, he conversado personalmente con sectores empresariales. ¿Y qué me han dicho respecto a la propuesta de ley? Que es el momento de arrimar el hombro. Y se los digo en serio, personas que son dueños de grandes grupos empresariales y dicen, estamos dispuestos a hacer la contribución del 3% adicional al impuesto a la renta. Estamos dispuestos a pagar el tema del patrimonio, que para muchos incluso les afecta bastante. Estamos dispuestos a los 10 salarios que se nos piden, porque hay que arrimar el hombro. Sin embargo, obviamente, ponen sus reparos a ciertas cosas, y yo he recogido de varios sectores ciertas observaciones y son las que voy a dar a partir de este momento. Primero, la ley debe ser orgánica, Virgilio, porque una ley ordinaria no puede reformar leyes orgánicas, y la ley de régimen tributario interno, que está sufriendo reformas, es una ley orgánica. Por lo tanto, esta ley tiene que ser orgánica. Eso es lo primero. Lo segundo, compartir las propuestas propositivas que ha hecho la asambleísta Verónica Rodríguez y el asambleísta Ricardo Zambrano de la provincia de Manabí. Me parece que para trabajar en la reactivación económica y productiva, los 5 años de exoneración de impuesto a la renta que muy bien ha propuesto la comisión podrían quedar cortos, porque existen zonas muy devastadas, como el caso de Pedernales, 80% de devastación, donde muchísimas personas no solamente han perdido su casa, sino que también han perdido su lugar de trabajo. Es decir, están absolutamente desorientados. Se necesita, ¿qué es lo que van a hacer? Van a emigrar a otros sitios, van a ir a tratar de vivir de algo, y se necesita, obviamente, extenderles una mano. Entonces, también la propuesta de Rosalvira Muñoz también es muy buena. Hay que establecer créditos, políticas de crédito, y hay que establecerlos a través de esta ley. No solo la Corporación Financiera Nacional, sino del Banco Ecuador, que no sabemos si ya funciona o no funciona, si reemplazó al Banco de Fomento. Pero no, tiene que ser un procedimiento agresivo de entrega de microcréditos, especialmente los más chicos, que no tienen que salir del dinero del propio banco. Pueden buscarse líneas de desarrollo de la banca internacional, del BID, de la CAF, del Banco Mundial, etcétera. Es decir, hay que buscar alternativas también en ese tipo. Yo creo además, y me mantengo en esta posición, que hay que establecer una zona especial de desarrollo económico. Y como decía Verónica Rodríguez, no tiene que ser en toda la provincia de Manabí ni en toda la de Esmeralda. Puede establecerse una zona delimitada, porque tampoco puede ser en áreas reservadas, en donde se pueda cumplir lo que establece el Código de la Producción para el establecimiento de zonas especiales de desarrollo económico. Es decir, que se den toda esa serie de incentivos tributarios, liberación de impuesto a la renta, de IVA, de ISD, etcétera, para ejecutar actividades
de tecnología e innovación para establecer industrias en estos sitios, la diversificación industrial que lo establece el propio Código de la Producción, para servicios logísticos, tan importantes justamente ahora que hay que reconstruir. Incluso se podría añadir que se incluya como parte de la sede la creación de clústeres, donde se puedan brindar o comercializar materiales de construcción y poder dinamizar la economía del sector, que vayan las empresas, pero y claro, que se hagan dentro de este año y el siguiente, máximo 2 años, pero que el promedio, digamos, de beneficios sea por lo menos de 10 años. También creo que hay zonas rurales afectadas, por eso también creo que debe exonerarse, delimitando el Consejo Sectorial de la Producción, quien es el que establece las sedes, y también el Consejo Sectorial de la Producción establezca a qué zonas debe exonerarse el impuesto a las tierras rurales. Eso también es importante, que sea una propuesta que nazca de la Asamblea para dar una respuesta de corresponsabilidad. Tenemos corresponsabilidad ciudadana, pues también del Estado, ese tipo de corresponsabilidad. Por otra parte, es verdad, y quisiera hacer una precisión aquí. El tema del IVA. Han dicho que en otros países es mayor, efectivamente es así, siempre ha sido así. Siempre también, y se lo establece y se lo reconoce en el informe, que es un impuesto regresivo, es un impuesto indirecto y que efectivamente puede contraer la economía. Pero lo cierto es que se necesitan los fondos. Se contrae la economía porque si alguien quiere construir un edificio, a lo mejor dice, más aún cuando es temporal, dice, esperémonos al próximo año. O alguien que está acostumbrado a ir a comer a un restaurante viernes y sábado, una familia diga, mira, ahora vamos solo los viernes porque ya está el IVA más caro. Y eso podría significar menos empleo. Ese es el efecto, obviamente, o el peligro de aumentar el IVA. Pero no podemos dejar nosotros de no brindar una alternativa a eso. Yo les propongo, y dejo planteado aquí, ¿por qué no establecemos un impuesto directo? No lo hagamos de forma antitécnica, que sea el SRI que nos diga si es viable o no es viable. Por ejemplo, un impuesto al rodaje, como se hizo en el año 95. Primero es directo porque lo pagan solo los que tienen vehículos privados. 1.900.000 vehículos. Segundo, el que tiene un Aveo va a pagar mucho menos que el que tiene un Mercedes-Benz. Por lo tanto, es progresivo, es equitativo, es proporcional. Y se puede obtener, y es más eficiente, porque se puede obtener en 45 días los 750 millones que se pretende obtener a lo largo de un año. Por otra parte, el señor presidente nos ha dicho el día sábado que si se venden algunos activos, este impuesto temporal no se llevaría a cabo. Pero es importante que el SRI nos diga por qué no un impuesto al rodaje en lugar del aumento del IVA que podría contraer la economía. Si nos da cifras, técnicamente dicen no es viable técnicamente por esto y esto de acá, de acuerdo, tendremos que apoyar porque esa es la función de nosotros como legisladores, hacer un análisis técnico de qué es lo más viable y qué no es lo más viable, para poder dar la mano todos como ciudadanía, Estado legislativo, a las provincias que han sido afectadas. Por otra parte, es importantísimo que se haya creado y se haya visto esta observación y el impuesto a inmuebles cuyos propietarios son paraísos fiscales, porque muchas personas lamentablemente esconden sus propiedades a través de estos paraísos fiscales y claro, a través del pitufeo, es decir, teniendo varias compañías que seguramente las tienen, propiedades por menos del $1 millón, nunca pagarían el impuesto, entonces se convierte en un impuesto real. Pero se puso una exención y eso tiene que tenerlo en cuenta la ciudadanía, que si una persona declara dentro de su declaración patrimonial este bien inmueble que está a nombre de un paraíso fiscal, Tiene un minuto, Asamblea. entonces queda exento del pago del 1.8 y solo paga el 0.9. Eso tiene que quedar claro. Por otra parte, y para finalizar, lo que sí me preocupa es, por eso digo que yo lo escuché ayer a Fausto Cayambe en Ecuavisa decir que él iba a proponer que se baje un punto al IVA y que se cobre un valor a los que tienen dinero en los paraísos fiscales. El problema es que eso es muy difícil de ubicar. Tendríamos que ser también investigadores y estar atrás de eso y no hay tiempo. Va a ser difícil de recaudar. Técnicamente es difícil de recaudar. Por eso es que yo propongo el impuesto al rodaje y si pues la propuesta de Fausto Cayambe es viable, también hacerlo. Finalmente, y termino enseguida, el artículo 7, 3% de multas para quien no pague el 3% adicional de impuesto a la renta, o de contribución, mejor dicho. Me parece que
Eso ya existe en el artículo 100 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, y es una multa al que no declara, o sea, al que se pasa de vivo, no al que no puede pagar. Si alguien hace la declaración, pero no puede pagar, paga los intereses de mora. Pero si usted le suma el interés de mora al 3% de multa mensual, se convierte en una tasa del 52%, que es demasiado alta, por no tener cómo pagar. O lo que podríamos hacer es aumentar, digamos, las facilidades de pago de 3 meses a por lo menos 6 meses. Gracias, señora presidenta.